un comentario que se quedará en sus corazones. Entonces, cuando nosotros hablemos acerca del sistema nervioso, tienen que conocer las vías. Así como yo les decía, háganse un cuadrito con sus valores normales en cardio. Aquí, háganse como si es que fuera una cartografía. Tienen que conocer las vías. Hagan ese ejercicio mental. ¿Dónde empezó? ¿Qué receptor usó? ¿Qué nervio periférico? ¿Por dónde pasó? ¿Por qué ganglios? ¿Dónde decusó? ¿Dónde no decusó? Aún si suena repetitivo para ustedes. ¿Ok? Muy bien. Entonces, esa es la parte sensitiva. Veamos la parte motora. ¿Qué pasa si lo que están oliendo no es el olor de la primavera, sino que en su camino de ir a la Avenida Ejército pisaron excremento? ¿Qué es lo que tienen que hacer? Limpiarse. Yo estoy segura que algunos de ustedes primero van a hacer un gesto en la cara, ¿cierto? Y de ahí yo asumo que de una manera muy elegante van a levantar su pie y limpiarán, ¿no? No creo que de una manera. Todo eso que ha sucedido gracias a ese receptor en la parte efectora. Entonces, en la parte efectora nosotros sabemos que hay efectores claros, como por ejemplo músculos y glándulas. Músculos es ese que les ha permitido mover, por ejemplo, su cara en una expresión de asco, o de repente limpiar su pie. Las glándulas también nos van a dar opción de ser efectores. Y estos van a ser controlados, pero de manera inversa. Médula espinal, formación reticular, por ejemplo, en los mismos lugares, bulbo, protuberancia, mesencéfalo, ganglios basales, cerebelo y corteza motora. Entonces, ¿tienen que dominar todo? Sí. Yo sé que ustedes estudiaron un montón en neuroanatomía, yo sé que todos deben de haber sacado 20 excelencias de nuestra universidad. Ahora tienen que poner ustedes en práctica. ¿No han sacado 20? No. Bueno, ahora sacarán 20, ¿ya? Listo. Entonces, ¿cuál es la función motora? Contracción de músculos. ¿Qué tipo de músculos? Miren lo que les estoy diciendo. Vamos a ver principalmente a los músculos esqueléticos. ¿Cuál es su esqueleto? Brazos, piernas. ¿Estamos hablando que el estómago es esqueleto? No. Entonces, ¿vamos a hablar acerca de cómo se mueve el estómago? No. Vamos a hablar de cómo se mueven sus brazos, sus dedos, todo lo que son músculos esqueléticos. También sabemos que tiene una relación con el sistema autónomo, que va a controlar lo que habíamos dicho, el estómago, los intestinos, a través de los músculos lisos viscerales. Y también vamos a ver cómo esta interacción se va a relacionar con la secreción de sustancias químicas activas y en las glándulas, tanto exocrinas como endocrinas, vamos a tener liberación. Entonces, ¿qué estamos viendo? Si es que esto es una red, ¿algunos de ustedes habían ido a París? ¿Alguien sabe cómo es el metro de París? ¿Sí? ¿Cómo es? Es súper ordenado. Ya. Bien. Tienen una hora de ida, una hora de regresada. Ya. Tienen un solo carril. Ya. Les voy a mostrar el mapa del metro de París. Ahí está. Qué belleza. Miren, esto es algo simple comparado a lo que ustedes van a ver. Miren, cuando yo estuve en París, yo estaba muy acostumbrada al metro de Canadá, que es un metro bien sencillito, 2, 3 líneas, que uno toma y listo. Cuando llegué a París, yo recuerdo que mis familiares me dijeron, ok, te vamos a acompañar. Y dije, no, o sea, el metro yo puedo manejar. Cuando vi esto, dije, ya me fregué. O sea, ¿cómo voy a regresar a mi casa? No tengo ni idea. Y era en el tiempo en que no existía Google Maps, era en el tiempo en el que no existían los celulares así. Me da un poco de miedo, pero sí. Entonces, miren, las vías están conectadas. Hay vías de diferentes colores, cada una va a tener puntos en donde para, inclusive hay vías en las cuales se conectan. Exactamente igual, chicos, es el sistema nervioso central. Las vías, bueno, sistema nervioso periférico, y cuando nosotros veamos médula espinal. Las vías se conectan, vamos a tener zonas centrales, vamos a tener áreas como por ejemplo acá, que están viendo, miren esta zona, aquí llegan todos, casi todas las líneas, entonces vamos a ver que vamos a tener zonas en donde van a llegar todas las líneas. Lo ideal, lo que nosotros tendríamos que hacer, es estudiar
línea por línea, que ustedes se la sepan de memoria, que puedan llegar a ellas con los ojos cerrados. No de París, ¿no? Estamos hablando del sistema nervioso central. Y que ustedes se sientan cómodos y tranquilos de decir, esto está pasando. ¿Listo? O sea, tanto así que cuando yo les diga, miren, este paciente tuvo un infarto en tal lado, ustedes me digan, va a tener una alteración de esto, del otro y de aquello. Ese es el objetivo de esta fase. Ustedes dominen estas líneas. Si por allí no vienen, llegan tarde, se duermen, están pensando en otras cosas, se van a perder en un barrio que no es bueno de París o del sistema nervioso central. Así que, por favor, esténse atentos. ¿Ok? Listo. Entonces, estamos viendo que las porciones del sistema nervioso central, tanto sensitivas como motoras, no serían nada si nosotros lo integramos. ¿Qué pasa con toda la información? Más o menos para que ustedes sepan, 99% de la información recabada se descarta. Simplemente no la usamos. ¿Y qué sucede? Nosotros vamos a tener un grupo de información que la vamos a canalizar y que la vamos a guardar. Y eso se va a llamar tratamiento de la información. O sea, por ejemplo, de repente, esto que pisaron, ese excremento, imagínense que justo están ustedes caminando y conocen al amor de su vida. ¿Listo? Se va a asociar a una memoria. ¿Listo? Van a olvidar ese momento horrible y luego van a decir, luego de eso, algo bueno. Entonces, ustedes son independientes. Nadie decide por ustedes, yo espero. Entonces, nos vamos a dar cuenta que tanto la función integradora, o sea, cuando nosotros veamos del 99%, por ejemplo, ¿cuántos de ustedes se acuerdan del día 13 de septiembre? No, muy cercano, de repente sí se acuerdan. Del 13 de abril o del 13 de mayo, o de ese quizás sí se acuerdan. La Virgen María. El 13 me acuerdo. ¿Vieron? ¿Por qué el 13 de mayo sí tiene un recuerdo? Pero si yo les digo el 13 de junio del 2020, ¿tiene el 20 de julio también? Aunque cumpleaños puede ser, está relacionado. Nuevamente, 99% de la información recabada simplemente no nos sirve o no la almacenamos. Al menos eso creíamos nosotros. Igual vamos a discutir un poquito algunos papers, pero sí sabemos la canalización. ¿Ok? Ahora, además de las funciones integradoras, tenemos las funciones intelectuales. Lo que me decía, ¿quién decide qué se queda en la memoria? ¿Qué información se acumula? ¿Por qué hay mayor parte en la corteza cerebral y menor parte en las regiones basales del encéfalo y la médula espinal? Pero existe la capacidad de almacenar información. ¿Qué tipo de información? Probablemente información motora, pero aún así es memoria muscular. Todas esas cositas, Dios mediante, vamos a tener opción de verlas en nuestro curso. Yo siento que ustedes un poquito menos que en la otra sección, porque hemos corregido el examen, pero no importa. Tenemos oportunidad algún día de repente de ver estas cosas. Miren, si ustedes llevan fisiopato nervioso de manera feliz, yo estoy segura que van a aprender mucho. Les va a gustar mucho, va a ser de sus fases favoritas. No el examen, ¿no? Eso es otra cosa. Pero nervioso les va a gustar muchísimo, porque es bien bonito. Miren, yo les voy a decir una cosa. El examen de nervioso es muy parecido al examen de endocrino. O sea que hay cosas tan obvias que ustedes dicen, wow, es un examen facilísimo. Yo tengo alumnos que terminan súper rápido y se van. Pero ¿quiénes creen que son esos alumnos que terminan súper rápido y se van? Muy bien. Los que estuvieron acá, los que se rieron, los que repasaron con nosotros. ¿Por qué? Porque si estas cosas piensan ustedes aprenderlas de la noche a la mañana, Imposible. va a ser un poco difícil. No creo que sea imposible, pero un poco difícil. Listo. Entonces, cuando hablamos acerca de sinapsis, ¿qué es la sinapsis? ¿Cuál es la definición de sinapsis? Punto de unión de una neurona con otra. ¿Y cuáles son las características de la transmisión de la sinapsis? Primero, la sinapsis determina la dirección de la propagación. Recuerden, hemos
hemos dicho que la dirección generalmente va desde las dendritas, soma al axón. Por tanto, donde estén ubicadas en esa forma va a ser la dirección. Algunas van a recibir información y otras van a llevar información. ¿Ok? Además, existen señales que son facilitadoras, o sea, que van a potencializar, pero también existen señales inhibidoras. Miren, chicos, yo siento que eso es lo que es más difícil de entender para mis alumnos. Cuando yo les muestre las vías, ustedes ya se las van a aprender. Va a llegar un momento en el que van a decir, ay, como paporreta, así como cuando decíamos la organificación de la hormona tiroidea. O sea, sí, me la van a repetir. Pero ¿qué va a suceder? No todas las vías nos van a llevar al centro. Algunas vías van a terminar, no sé si han visto que hay, por ejemplo, vías en las cuales no tiene salida. O hay vías que simplemente, a eso le vamos a decir más o menos como una señal inhibidora. En vez de llevarnos al lugar, está parando que ustedes sigan avanzando. Además, vamos a tener activación selectiva. Van a bloquear señales débiles y van a dejar pasar señales fuertes. Y eso también es súper importante que ustedes recuerden. Yo siempre les digo estas cosas al iniciar, pero a medida que vamos progresando se olvidan de estos conceptos básicos. Entonces recuerden, señales facilitadoras, señales inhibidoras, vamos a tener acción selectiva, vamos a tener bloqueo de señales débiles. Si yo tengo dos señales, por ejemplo, avanzar o vomitar. Si es que vomitar está más fuerte que avanzar, me paro y vomito. Si es que está más fuerte avanzar que vomitar, probablemente van a tener sensación nauseosa, pero van a seguir avanzando. Más o menos a eso me refiero. ¿Listo? Entonces, la acción selectiva va a bloquear las señales débiles y va a dejar pasar las señales fuertes. Ahora, una vez que ustedes ya conocen estos conceptos básicos, nos vamos al concepto del sistema nervioso central. Yo creo que eso ustedes lo dominan, ¿no es cierto? Sistema nervioso central, lo vamos a decir SNC, encéfalo y médula espinal. Y cuando hablamos acerca del periférico, SNP, principalmente por fuera del cráneo y la columna vertebral. Entonces, sí o sí tenemos que repasar lo que es la sinapsis y el metabolismo cerebral, que yo les recomiendo que ya vayan leyendo en el capítulo 62. ¿Listo? Entonces, ya con esto vamos a iniciar. Ay, no. Creo que les he abierto la incompleta, no importa. Con la médula espinal. ¿Listo? Cuando hablamos acerca de la médula espinal, estamos viendo que en la vida fetal temprana se va a extender a lo largo de toda la columna vertebral. O sea, si nosotros tenemos un fetito, probablemente vamos a tener columna vertebral y médula espinal. Pero sabemos que hasta ese punto los nervios raquídeos están saliendo por los orificios o forámenes intervertebrales. ¿Y por qué nos importa eso? Porque sabemos que la columna vertebral y la dura madre van a crecer con mayor rapidez de aquella en la cual crece la médula. Y por tanto, si crecen más las vértebras y la dura, pero la médula no crece tanto, ¿qué va a suceder con esa columna o esa médula espinal? ¿Qué va a suceder? Se va a quedar más pequeña y vamos a tener espacios como que vacíos. ¿Dónde van a ser esos espacios vacíos? ¿Arriba o abajo? ¿Por qué abajo? Porque recuerden que la médula no es que está aislada, flotando, está unida ¿a qué? A todo nuestro centro. O sea, teníamos, ¿se acuerdan? Bulbo raquídeo, médula espinal, bueno, bulbo raquídeo abajo, médula espinal, y arriba teníamos mesencéfalo y todo lo demás. Está todo unido. Si está creciendo, se la está llevando hacia arriba. ¿Y qué está pasando con las raíces? Muy bien, las raíces nerviosas dorsales y ventrales van a seguir saliendo por sus agujeros intervertebrales correspondientes, pero van a estar más arriba. Esto es bien importante. ¿A quién creen ustedes que le interesa saber esto que les estoy diciendo ahora? A todos, muy bien. Pero especialmente a los que son anestesiólogos. Porque recuerden, si yo le voy a poner a este paciente una anestesia, ¿me conviene punzarle la médula espinal? No, probablemente yo le voy a poner anestesia en el espacio en el cual está la dura madre, tenemos el líquido cefalorraquídeo y por difusión la anestesia puede llegar hacia otra zona. ¿Hemos entendido eso? ¿Sí? ¿Todos? Algunos me están mirando como que no.
Y no, me avisan. ¿Listo? Entonces, en el neonato sabemos que la médula termina más o menos a nivel de L2 o L3. En el adulto sabemos que a nivel del borde inferior de la L1 ya no tenemos más que la cola de caballo. Quizás ustedes le han enseñado como caudequina, ¿no es cierto? Muy bien, entonces hasta aquí ya sabemos cómo es la distribución de la médula espinal y ya sabemos qué es lo que está pasando. Ahora veamos en los adultos. Hemos dicho que en los adultos se va a localizar en los 2/3 superiores del conducto raquídeo y vamos a ver algo así. Miren, si ustedes recuerdan, y eso también me interesa mucho, alguna vez un profesor me enseñó una mnemotecnia que me parece sumamente ofensiva, no me gustaría repetirla, pero año tras año los estudiantes recuerdan lo que se les dice. Normalmente dicen, se siente por atrás. Por tanto, la zona posterior de la columna vertebral es sensitiva. Nuevamente, es ofensiva. Si ustedes encuentran algo mejor, me avisan para decirlo, pero hasta ahora no encuentro algo mejor para enseñar a mis alumnos. Entonces, miren lo que sucede acá. Si yo tengo la médula, miren, tenemos la médula espinal, tenemos los conductos, acá tenemos cómo están saliendo cada uno de los nervios. Miren acá en esta zona. ¿Qué está sucediendo? Siguen saliendo por su área correspondiente, solamente que ya no tenemos el cuerpo de la médula espinal. Entonces, miren aquí. Hemos dicho que en el adulto hasta donde llega hasta L1. Una zona, digamos que buena para utilizar anestesia, va a ser L2, L3, L4. Muy importante que recuerden para cuando hagan sus clínicas. No quiero que ustedes digan, ay, no me acuerdo. Ah, lo han hecho en punción lumbar en micro. ¿Dónde les ha dicho? ¿En anato también han hecho punción lumbar? No, o sea, como dato. Ah, ya. Yo dije que habían hecho. No. Pronto van a hacer ustedes. Aquí. Muy bien. ¿Dónde les dijeron? ¿Pero en qué parte? L3, L3, L4 está bien, es una zona segura. Muy bien. Miren, si es que yo hago un corte a nivel sacro, nosotros vamos a ver que la médula espinal, miren, tiene una zona que es oscura, es gris, que está en el centro, y tiene una zona blanca que está en la parte externa. Miren cómo es la forma. Ahora miren en el área lumbar. Y miren cómo es en la zona torácica. Y miren en la zona cervical. ¿Qué están viendo frente a la diferencia de la sustancia gris y la sustancia blanca? hay más sustancia gris en la parte torácica. Hay más sustancia gris. ¿En dónde? En el sacro. En el sacro. Eso está como que más. Pero en la torácica hay más sustancia gris. Ya. ¿Qué quiere decir esto? Hay menos inervación. ¿Qué hay menos qué? ¿Inervación? No. Lo que les quiere decir esto es de que, si bien ustedes quizás han estudiado a la médula espinal como un tubo y han dicho, ay, sí, tenemos esto, no estoy segura si ustedes conocen los detalles de eso, de las crestas anteriores, crestas posteriores, crestas laterales, ¿sí? Y entonces, ¿cuál es su función? No sabe. Las vías. Ya. Muy bien. Ah, por ahí pasaban las vías. Ya. Listo. ¿Qué les están diciendo aquí? ¿Qué les está diciendo acá? Muy bien. Ay, son astas. Muy bien. Ya. Esa como que recuerdan así, borrosas. Anterior. Como que llego al Ayacucho y ya estamos ahí. Hasta anterior. Muy bien. Tranquilos, eso lo vamos a ver ahora. Listo. Veamos algunas generalidades, de ahí vamos a regresar a este punto para que ustedes vean. A ver. ¿De dónde a dónde está yendo la médula espinal? Clásicamente estamos diciendo que va desde el agujero magno
que está en la base del cráneo. Yo espero que no tengan que poner imágenes, ¿no? Yo siento que esto se acuerda. Sí, me acuerdo. Ya, hasta el cono medular. Muy bien. ¿Qué más recuerdan de eso? Habíamos dicho que generalmente llega hasta L1, en algunos casos hasta L2. Entonces, un buen lugar para hacer la punción lumbar, un buen lugar para hacer las cosas, los procedimientos va a ser L3, L4. Y hemos dicho que la caudequina o cola de caballo va a tener filum terminal. ¿Se acuerdan qué es el filum terminal? Muy bien, son tejidos no neuronales y la vía madre que continúa hasta la S2. Entonces, filum terminales no son tejidos neuronales y tenemos vía madre. Recuerden que nosotros vamos a hablar acerca de dura madre, de la aracnoides y de la vía madre. Y eso tiene que recordar también. A ver, entonces, ¿qué sucede? S2 se cierra y forma la cisterna dural espinal. O sea, tenemos una zona que estamos diciendo que es de pía madre, que va a aislar un poquito a este tipo, y debajo vamos a tener la cisterna dural espinal. ¿Y por qué nos interesa la cisterna dural espinal? Porque nos va a permitir tener la bolsa de líquido cefalorraquídeo. Desde L2 hasta S2, nosotros vamos a tener una zona en la cual tenemos líquido cefalorraquídeo y casi no tenemos, o tenemos una buena, un buen punto para poder hacer procedimientos. Bien han dicho algunos de ustedes, L3 o L4 es el lugar para las funciones lumbares para que podamos tener muestras de líquido cefalorraquídeo. Y aquí las raíces dorsales tienen poco peligro de sufrir traumatismo. ¿Listo? Está claro eso, ¿verdad? O sea, les pueden preguntar, les pueden poner un caso clínico para que ustedes sepan. Muy bien. Ahora, los ligamentos dentados, recuerden que se unen a los lados de la médula espinal y a las paredes óseas del conducto raquídeo. Entonces, miren, la médula ósea va a quedar suspendida por los ligamentos dentados y por los nervios segmentales. Entonces, no es que la médula espinal está así flotando. Porque, ¿qué pasaría si estuviera flotando? Muy bien. Nosotros tenemos amortiguadores. El principal amortiguador, ¿quién es? El líquido cefalorraquídeo. Pero eventualmente podrían haber traumatismos. Entonces, para evitar esos traumatismos, tenemos los ligamentos dentados y los propios nervios, que son los que están saliendo por los agujeros intervertebrales. ¿Listo? Entonces ya tenemos la figura completa, ¿cierto? Estamos viendo que la médula espinal hasta cierto punto está fija y está amortizada. ¿Pero pueden sufrir traumatismos? Sí. De hecho, los vamos a ver. Entonces, el espacio epidural, recuerden, si es que esta es la dura, por encima de la dura, ¿qué cosa tenemos? Tenemos grasa, tenemos vasos, tenemos la dura madre raquídea y la pared interna del conducto raquídeo. Pregunta de examen, pero de los steps. Siempre pregunta. Así que por ahí, si es que les interesa, pregunta de examen siempre. ¿Ok? Listo. Entonces, hasta aquí yo creo que está sencillo. Entonces vamos a recordar lo que ustedes tenían borroso, ¿no? Sustancia gris, sustancia blanca y la sustancia gris intermedia. Se ríen, ¿no? Porque como que se acuerdan, pero de ahí como que no. Listo. A ver, veamos lo que podemos en este momento repasar. Cuando vemos la sustancia gris, vamos a recordar a las astas. Las astas hemos dicho que tienen una apariencia como de mariposa, como de una letra H. Y hemos dicho que hay dos tipos de astas, astas dorsales y astas ventrales. Las astas dorsales, ya saben, son las que se extienden de manera posterior. Y estas neuronas van a recibir impulsos. Miren lo que estoy diciendo. Las astas posteriores son las que reciben el impulso y por tanto son impulsos aferentes. Y aquí vamos a tener a las neuronas tipo aferentes o AE. Los que están preparándose para el STEP, ojo, pestaña y ceja, porque aquí vienen todas las preguntas de los STEPs. Estas neuronas AE van a estar relacionadas con las raíces dorsales y con otras neuronas. ¿Listo? Entonces, hasta ahí hemos entendido.
las astas dorsales tenemos las neuronas AE. Luego vamos a tener las astas ventrales. Las astas ventrales se extienden anteriormente. Y estas neuronas van a ser las neuronas de ASA. ¿Ok? Las neuronas MNI. Y estas, recuerden, si las posteriores son aferentes, o sea, por allí entra la información, las anteriores son eferentes y por tanto dejan la médula a través de las raíces ventrales. ¿Listo? Entonces estamos viendo que las otras ingresan y estas dejan. ¿Listo? Entonces la parte ventral, recuerden, motora. ¿Qué neuronas tenemos? ASA y MNI. ¿Listo? Ahora, además de las astas, vamos a tener los procesos y los axones. Los procesos y los axones dejan la médula y entran en los nervios periféricos. ¿Y qué es lo que sucede? Son estos axones y estos procesos los que van a abastecer los tejidos como ganglios autónomos o músculo esquelético. ¿Listo? O sea, van hacia los ganglios o directamente hacia el músculo esquelético. ¿Hasta aquí? ¿Hay alguna duda? No. Listo. Miren lo que sucede. La cantidad de sustancia gris es la parte de mariposa, ¿se acuerdan? Sí. Es proporcional a la cantidad de tejido que inerva, ¿ok? Por ejemplo, si yo tengo en esta zona que mover las piernas, ¿necesitaré poco? Necesitaré harto tejido. Harto tejido. ¿Pueden ver aquí las astas dorsales cómo están? Sí. Las astas dorsales que tienen que inervar una gran cantidad de músculo, o bueno, que van a recibir información del músculo y que tienen que movilizar al músculo, miren cuán extensas son. Comparadas con, por ejemplo, la zona cervical. La zona cervical, miren, ¿qué tiene principalmente? Función motora, función sensitiva. De hecho, tienen ambas, pero la parte de atrás es sensitiva y la parte anterior es motora. Obviamente, en la zona cervical tenemos parte del plexo braquial. Obviamente, esta es la zona que estamos viendo aquí, pero primordialmente vamos a tener vías aferentes receptivas. ¿Listo? Entonces, eso que están viendo acá está muy relacionado con la función. ¿Ok? A ver, continuemos. Entonces, si nosotros sabemos que los miembros superiores, sobre todo en el quinto segmento cervical y el primer segmento torácico, son los que están relacionados con los miembros superiores, miren cómo es. Este es el quinto segmento cervical. Estamos viendo cómo es la asta dorsal y cómo es la asta ventral y la asta dorsal. Y aquí tenemos la asta intermedia, la sustancia blanca, y tenemos la zona dorsal y la zona dorsal y ventral. ¿Listo? Muy bien. En los miembros inferiores vamos a tener dos puntos importantes. Segmento lumbar inferior y segmento sacro. Pueden ver ustedes que estos están relacionados primordialmente con los miembros inferiores. Entonces, ¿vamos a poder estudiar la médula espinal como un solo órgano? No. ¿Cómo tenemos que estudiarla? Por segmentos. Muy bien, porque nos es mucho más sencillo entender lo que pasa, la fisiología de cada segmento. Muy bien, a ver. Entonces, ¿qué es la sustancia gris intermedia? Cuando hablamos acerca de la sustancia gris intermedia, nos vamos a hablar acerca de la porción que está en el centro mismo de la médula. Y esta es la encargada de conectar. ¿Qué cosa va a conectar? La parte dorsal con la parte ventral. Y es importante porque rodea un canal. ¿Qué canal? El canal central. Esto es importante que ustedes recuerden eso. En el área torácica, y esto es importante que ustedes vean, si nosotros estamos diciendo que estas columnas se forman ya sea por el soma o se está formando la sustancia por los axones, en el área torácica van a formar un área que se llama columnas intermedio-laterales. Y esas columnas intermedios laterales son proyecciones delgadas que van a salir de esa sustancia gris intermedia.
Y son neuronas tipo ASA, pero viscerales. ¿Dónde hemos visto ASA? Neuronas tipo ASA en las astas ventrales. Por tanto, ¿son motoras o son sensitivas? Son motoras. Pero hemos dicho que las ASA generalmente, ¿a qué tipo de tejido iba? Músculo esquelético. Pero estamos diciendo que las células intermedias o la sustancia gris intermedia van a ir a la zona visceral. O sea, ¿qué tipo de músculo? Músculo liso. O sea, ya están viendo varios tipos de neuronas. Han visto las neuronas AE, las neuronas ASA, las neuronas MNI, y ahora están viendo las neuronas ASA viscerales. Obviamente, si es que son efectoras o si es que son motoras, tienen que ser eferentes y por tanto también van a estar relacionados con el sistema nervioso simpático. Y aquí es donde se empiezan a mezclar. ¿Han visto ustedes que están viendo una vía? Ya han visto la vía sensitiva, la vía motora, pero ahora ven cómo se mezclan, como el mapa de París, del metro de París. Se mezcla con el sistema nervioso simpático. ¿Qué vía estamos viendo que se está mezclando hasta el momento? Estamos viendo que tenemos las columnas intermedio laterales. ¿Listo? Entonces, las columnas intermedio laterales, importantísimas a nivel torácico para conectar lo que es el sistema nervioso simpático con el sistema central. ¿Ok? Muy bien. Ya se han quedado callados. O sea, quiere decir que estas cositas ya no las saben. Que sí deberían de haberlas aprendido cuando han hecho esto. Y que estoy segura que las han aprendido. Si no, bien. Pero ya... Rosa. ¿No han hecho sistema nervioso? ¿Qué han hecho en el sistema nervioso? ¿Neurona? ¿Dendritas, así como en el colegio? No sé. Miren, yo les voy a decir. Hace unos años vine a una clase de uno de mis maestros y estoy escuchando y no puedo entender la cantidad de información que nos han dado y lo poco que he captado. Entonces yo en ese momento dije, ¿qué hice cuando era estudiante? Porque si es que nos daban clases así, no entiendo, solamente recuerdo 1%, así como lo que sucede en el sistema nervioso. Entonces, de repente sí les han enseñado, pero no se acuerdan, de repente. Es que en teoría no da mucho tiempo, anatomía no da mucho tiempo. El mixto era más menos, he visto menos, ganando el libro completo. Bueno, entonces, Será un montón. a ver, respecto a la sustancia blanca, y con esto acabamos para que entren los compañeros. La sustancia blanca rodea la sustancia gris. Vamos a tener haces de fibras nerviosas de axones. Recuerden, la sustancia blanca estamos hablando acerca de prácticamente de los axones. Estos axones, tanto ascendentes como descendentes, si es que son ascendentes, ¿qué son? ¿Motores o sensitivos? Sensitivos. Si es que son descendentes, motores. Probablemente, porque ya hemos visto que hay conexiones. Van a transmitir información entre segmentos. Esto es importante porque si estamos diciendo que vamos a trabajar por segmentos, miembro inferior, miembro superior, necesitamos una conexión entre ambos. Y esto lo van a hacer la sustancia blanca. Y también va a conectar con los sistemas más altos, que son tronco encefálico y cerebro. O sea, eso que ustedes pintaban así todo sólido, en realidad ahora vamos a empezar a verlo como cables, vías. ¿Ok? Pues esa es la manera como ustedes tienen que recordar. Y miren, ¿qué sucede con la sustancia blanca? Miren cómo está en la zona sacra, cómo está en la zona lumbar, cómo está en la zona torácica y en la zona cervical. ¿Qué ha sucedido con la sustancia blanca? Muy bien. La sustancia blanca aumenta progresivamente hacia el cerebro porque se van añadiendo cada vez que más vías ascendentes y el número de descendentes es menor. Entonces, estamos viendo que, por ejemplo, en la zona torácica, miren lo que sucede. Ahí tenemos miembros superiores, se mueven un montón, pero necesitamos nosotros que sigan, justamente por eso, aumentando la sustancia blanca. Listo, chicos. Miren, lo que hemos hecho hoy día es solamente un avance, así un preview de lo que vamos a hacer. Ténganse descansados para mañana, que vamos a avanzar con fuerza. ¿Listo?
Dale.